Dios es quien nos da el entendimiento para podernos restaurar en cualquier área de nuestro proyecto de vida. Y así poder crecer, conociendo cuál es nuestra bendición y podernos afirmar, rindiéndonos ante su única verdad que es su palabra, para tener o aumentar la verdadera fe. Como se lee y se transcribe en el castellano, en el español, pecado no existe. La palabra original en griego y hebreo es amartia y es desviarse del propósito. Hay personas que no practican conductas pecaminosas y están en amartia, desviados del propósito de Dios, desviados de la voluntad de Dios. Muy bien. Antes de empezar, quiero compartirles aquí en Mateo 16, Gabriel, un momento, por favor. Mateo 16, mire lo que dice la palabra de Dios. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Vinieron los entendedores de la ley, los pastores a la época de hoy, los sacerdotes a la época de hoy. Queremos ver señal. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿De qué les decía? Tienen a Dios frente a ustedes y no lo pueden ver. Eso les estaba diciendo. Estaban pidiendo señales al Dios hecho hombre, y Él era la señal. Y es la palabra que el Señor me ha direccionado y regalado para el día de hoy: entendiendo el mover de Dios. Entendiendo el mover de Dios. Nacimos en una estructura social, cultural, religiosa, financiera, económica, política tan fuerte que no sabemos cuál es el mover de Dios. Y Dios está ahí obrando en ti, obrando en mí, haciendo y cumpliendo su propósito. Y no, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿qué pasa? Pero ¿por qué Dios? Y Dios está obrando en tu vida y en mi vida. Y es lo que por la palabra del Señor hoy quiere manifestar y expresar con misericordia y gracia a todos nosotros. Entendiendo el mover de Dios. Vamos a ir al texto base del día de hoy. Está en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Y dice así las santas escrituras. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y entendí que todo en la vida de un hijo de Dios es por gracia. Todo en la vida de un hijo de Dios es ¿por qué? Y veámoslo, Juan 3:27, mira lo que dice Juan 3:27. Dice así: respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ok, pero entonces aquí todos salimos corriendo ¿para dónde? Para lo bueno, ¿no? Ubíquese en su realidad y esté viviendo lo que esté viviendo, le fue dado del cielo, ¿no? Le estoy hablando al que está ahorita con cáncer. ¿Del cielo cáncer? Le estoy hablando ahorita al que su hogar se destruyó. ¿Del cielo? Le estoy hablando ahorita al que cayó en una situación extrema financiera. No sé en qué estés. Dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado el cielo. Ahora vámonos para el otro lado, el otro extremo, ¿verdad?
yo sí vivo en santidad, bien, le fue dado del cielo. Yo sí oro, yo sí ayuno, le fue dado del cielo. Yo no peco, le fue dado del cielo. Yo no robo, yo no adultero, yo no digo groserías, yo no digo mentiras, le fue dado del cielo. Todo es por gracia. Por eso el título de la enseñanza, entendiendo el mover de Dios, entendiendo el mover de Dios. Las religiones, con sus líderes religiosos, nosotros los pastores somos una amenaza para el creyente porque asumimos posiciones doctrinales radicales donde le ponemos cargas a la gente que uno ni con un dedo quiere tocar. Hagan esto, hagan lo otro, haga aquí, haga allá, haga ello. O los padres a los hijos, o el jefe a los empleados, o entre esposos, ¿verdad? Y resulta que todo en la vida de un hijo de Dios es por gracia y mera gracia de Dios. Entonces vamos a sumergirnos para que entendamos el mover de Dios. A ver, ¿qué pasa con lo que estás viviendo y te tiene amargado, frustrado, lleno de miedo, lleno de angustia, de desesperación? Ese diagnóstico médico, esos números en rojo allí en el banco, esa situación judicial, esa situación familiar, laboral, financiera, te tiene como te tiene porque no entiendes el mover de Dios, porque no has querido aceptar la gracia de Dios. No has querido aceptar la gracia de Dios. Y conectándonos con el mensaje de hace 8 días, como no entiendes la gracia de Dios y está todo patas arriba, caíste en atmósfera de culpa y esa atmósfera de culpa se la impones al otro. O por su culpa, bueno, o el que avanzó un poquito más, por mi culpa, pero no. Una cosa es decir, acepto mi responsabilidad y otra cosa es culparme. Y otra cosa es decirle conscientemente y con madurez a alguien, oye, acepta la responsabilidad de tus actos para que puedas salir de ahí a decirles por su culpa, es que es usted y con palabras que atan a una persona. Entonces cuando yo no acepto la gracia de Dios, mi manera de pensar, de mirarme y de juzgarme a mí mismo, me encadena. Y la manera como le hablo a los demás, sabiendo que puedo hablar la razón, lo real, lo coherente, con la situación que se enfrenta, lo único que logra es atar al otro. Y las palabras de gracia desatan, liberan, me desatan, me liberan. Entonces vamos a ver ejemplos bíblicos de la gracia de Dios, ¿les parece? Para que podamos entrar y entender ese mover de Dios en nosotros, en nuestras vidas. Vamos a ir Génesis 6, versículos 5 al 8. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Estamos en el principio. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Punto. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé halló, yo pregunto, ¿y cuántos días ayunaría Noé? ¿Cuánto oraría yo Noé? Y ese man debió ser buenísimo. Era alcohólico. ¿Cuántos lo saben? ¿Usted sabía que él era alcohólico o no? Lea la Biblia. Usted, si ve mi amor, me voy a tomar esta tarde. No, yo no lo estoy mandando a tomar alcohol. Estoy diciendo que la gracia de Dios se mueve donde Él quiera. Donde Él quiera.
Por eso es que tú no entiendes el mover de Dios. Entonces tú estás en medio de una realidad como la de Noé, ya sea tú el que estás con debilidades, obras de carne, o alguien en tu familia que está con debilidades, obras de carne, y usted está diciendo, ¿y dónde está Dios? Ahí está, moviéndose, viene diciéndonoslo seguido, ahí me estoy moviendo. No lo veo. ¿No entiendes mi mover? Porque las religiones colocaron a Dios ¿en dónde? En un altar allá a lo alto. Dios se está moviendo en tu vida. Pero es que está esto patas arriba. Dios se está moviendo en tu vida. Pero es que yo no hago nada. Por eso, por gracia. Y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y cuando tú insistes en no y no y no y empiezas a culpar y a culpar y a tomar decisiones abruptas y anticiparte al mover de Dios, lo único que haces es rechazar la gracia de Dios. Y cuando pasa el tiempo, que es el que aclara y muestra todo, lo único que uno dice, ¿qué hice? Mi gracia está contigo. Diga, la gracia de Dios está conmigo. Diga, la gracia de Dios está conmigo, con mi hogar, con mi casa. Veamos otro ejemplo de la gracia de Dios. Es con Abraham, Génesis 18, el 1 al 3. Después le apareció el Señor en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se quede ahí conmigo. Oye, ¿cuántos años tenía Abraham cuando tuvo a Isaac? ¿Cuántos? Cuando tuvo a Isaac. 100 años. A los 99 lo engendró. A los 75 lo llamó y le habló. Y le dio la promesa. Y 25 años después, ¿sí? Lo que usted no sabía es que de los 75 a los 100, el Señor puso a Abraham a tomar borojó, chontaduro, a hacer ejercicio, a subir a Monserrate, a hacer spinning, y por eso él era un hombre fuerte, mucho borojó, chontaduro, y tuvo un hijo. No, Abraham, con toda la realidad natural en contra, halló gracia en los ojos de Dios. Usted está esperando que cambie su realidad para creer que la gracia de Dios está en usted. No, nada cambió en la realidad. A los 100 estaba más viejo, pero Dios dijo que le iba a dar un hijo. ¿Qué te dijo a ti el Señor? ¿Qué te ha dicho el Señor? De tu hogar, de tu familia, de tus hijos, ¿verdad? Vamos a ver otro tremendo ejemplo. Vamos a verlo allí en Génesis 39, 20 al 23. Todos conocemos este tremendo ejemplo. Dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, aparte de esclavo, preso. Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. En medio del rechazo de sus hermanos, ser vendido como esclavo, ser esclavo y ser acusado falsamente por la esposa de Potifar, ser llevado a la cárcel. Oiga, la gracia de Dios estaba con él. ¿Y quién te dijo que la gracia de Dios no está contigo? Pues los religiosos. Y usted no le ha creído a Dios sino a los hombres. Y usted se compara con los demás. Señor, ¿y por qué ese matrimonio y el mío? ¿Y por qué él y yo no? ¿Y por qué aquel y yo no? Y por eso le contestó a Pablo, cuando Pablo en la lucha con su carne le dijo, quítame este temperamento.
Ya, Señor, yo hablando de tu amor, yo escribí 1 Corintios 13, Señor, y la van a leer por allá en el año 2000 y pico. Y mire mi temperamento. Y le dice, bástate mi gracia, Pablito. Entienda que usted lo escribió, pero fui yo quien lo dicté. El problema de la carne con Pablo era fuerte, su temperamento. Un hombre tosco, fuerte. Y ahí estaba el amor de Dios. Nosotros fuimos los que encuadramos a Dios en un ideal. Encuadramos a Dios en ilusiones, algo, ¿verdad? Y dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque el Señor estaba con José y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Óyeme, tú tienes que entender que estés donde estés y como estés, la gracia de Dios nunca se va a apartar de ti, de tus hijos. Entonces, ¿por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? Para que conozcas la gracia de Dios. Porque Él dijo, mi gracia está contigo. Pero hay cosas que no te voy a quitar ni voy a cambiar. Y entonces, a no sé cuál sea tu idea de gracia, mi gracia está contigo. Mi gracia está contigo. Nosotros esperamos que las cosas sean según nuestra interpretación, nuestro parecer, porque es que confundimos que gracia es sentimientos afables. Abrí los ojos, mira, tú sabes que la gracia para muchos, sobredosis de dopamina, oxitocina, serotonina. Y entonces que fluye ahí las mariposas. Y pues en un 99% de congregaciones llaman presencia de Dios a una sobredosis de segregaciones del cerebro. Y esa no es la presencia de Dios. Porque yo creo que nuestro Señor Jesucristo, siendo vituperado y cargando la cruz, no estaba su cerebro produciendo dopamina, ni serotonina, ni oxitocina. Y cuando ya clavado, sus últimas palabras fueron, Señor, ¿por qué me has desamparado? Ahí no había ni un solo grado de dopamina. Y la presencia de Dios estaba ahí. Dopamina, serotonina, oxitocina se superacelera y se sobreproduce con un orgasmo sexual, con una sobredosis de cafeína, después de 3 copas de ron, alcohol, whisky, después de un cigarrillo de nicotina, después de consumir cualquier sustancia psicoactiva, viene sobredosis de esto. Por eso, con mucho respeto, pero claramente le llamo a los religiosos marihuaneros espirituales. Esa no es la presencia de Dios. La presencia de Dios no depende de un sentir. Es más, busque en la Biblia donde dice, y cuando sientas mi presencia. No, nunca dijo cuando sientas, es cuando creas y confíes, aunque lo que sientas no te guste. Y nosotros encuadramos el mover de Dios en el sentir. Señor. Es más, ¿por qué dices que tu hogar está como está? Por lo que ves, razonas y sientes. Es que siento ira. Ahí está la gracia de Dios. No, sí. Todo el cortisol que produces no te deja ser consciente de la gracia de Dios, porque el cortisol añubla, atrae, me cega totalmente. ¿Sí? Y vemos cómo el Señor respaldaba a José en todo, preso y esclavo. Aterricemos. ¿Usted cree que es que José terminó en peloto con la esposa de Potifar porque sí? No, estuvo a 1 milímetro de acostarse con la mujer y la gracia de Dios lo sacó corriendo. Entonces nosotros nos montamos ideales que dicen los hombres,
pero para encarcelarnos nosotros, porque subliminalmente estamos diciendo, eso fue José, yo no. Eso fue Moisés, yo no. Eso fue Abraham, Isaac, no, Jesús, yo no, yo para eso no. Y seguimos pensando así, ignorando y rechazando la gracia de Dios. Lo que todos los hombres de la Biblia hicieron fue ¿por qué? Por gracia. Por gracia. Y meramente por gracia nomás. Entonces, bajo ese orden de ideas, iglesia, yo pregunto, ¿qué te lleva a decir que la gracia de Dios no está en tu vida? Lo que estás viviendo, lo que estás experimentando. Es más, seamos conscientes y aceptemos la responsabilidad. Es consecuencia de nuestras decisiones. ¿Y qué tal que un día el Señor dijese, sí, claro, fue consecuencia de tus decisiones y todo muy bien, pero nunca me creíste que yo estaba ahí. Y yo nunca me aparté de ahí. Tu problema no era que insistías en pecar. Tu problema no era lo que hacías. Tu problema verdadero fue que estando como estabas, nunca quisiste creer que yo estaba ahí. Y estás aquí porque yo nunca me alejé de ti. Mira que cuando tú empiezas a ver tu realidad consciente, sin sentir, sino que simplemente por esa fe verdadera tú dices, tú estás aquí. Tu estrés baja, tu ansiedad baja, tu afán baja, tu preocupación baja, porque el cerebro ya no tiene argumentos, porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Bájale el voltaje. Tiene dos direcciones: culparme, el Señor refuerza el mensaje de hace 8 días, o culpar a otros. ¿Sí? Y miremos esta parte de este ejemplo de la gracia de Dios. Éxodo 12:36. El pueblo de Dios va a ser liberado de Egipto. Y el Señor dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Wow, Dios mío. Esclavos. Ve, un esclavo tenía derecho a lo legal de un trabajador, a las prestaciones sociales. Un esclavo tenía derecho a sueldo. Un esclavo tenía derecho o tiene derecho un esclavo, si es que existen todavía, a pensión, a cesantías, a vacaciones, a liquidación. ¿Sí tiene derecho? ¿No? Ok, miren, les presento la gracia de Dios. 430 años trabajando como esclavos el pueblo de Israel, y por la gracia de Dios recibieron toda su liquidación completa. Todita. A un hijo de Dios nadie le roba nada. ¿Usted mismo se lo roba? No, lo rechaza por no aceptar la gracia de Dios, por ser esclavo de un sistema. Pero pregunto, es que aquí dice 430, aquí estos son los últimos 430 años. ¿Quiénes recibieron esa liquidación? ¿Los que entraron? No, los que llevaban 200 años, 300 años, no, ok. Bienvenidos a la gracia. A ver, ponga a prueba a Dios. Si usted experimenta la gracia ahorita, pueda que la liquidación la reciban la tercera o cuarta generación. No, eso ya no aplica. La gracia actúa ya mismo. Ya mismo actúa la gracia en usted. Que en el momento que un ser humano, un papá, una mamá, ya con hijos, con nietos, aceptamos la gracia, pues de qué manera se manifiesta mucho más y más y más. ¿En quién? En los demás. En mis generaciones. La gracia. La gracia. La gracia. Sí, muy bien por tus oraciones, tus ayunos, tu servicio al Señor, tus brigadas y todo lo que haces. Pero no es por eso. Es más, eso que hacemos es por gracia. Nadie se puede ufanar de nada.
Bueno, ¿están claros los ejemplos de la gracia de Dios? Sí. Estamos viendo que todo lo que los hombres de Dios hicieron fue por gracia. ¿Sí o no? Ok, entonces mire las personas a las que usted dice, ¿y por qué ellos sí y yo no? Por gracia. Entonces la pregunta es, ¿por qué usted se coloca en un nivel bajo ante otros? Porque usted dice, pues que ese pastor, pero es que mírese esos espositos tan lindos, pero es que primero que todo usted no sabe qué hay detrás de esa realidad que se muestra. Así que nada es tan perfecto y divino como dice, ¿verdad? Entonces ahí usted está fuera de contexto. Y segundo, el peor error en un proceso de caminar en la gracia de Dios es compararse con el proceso de otro. Yo creo que no puede haber algo que pueda estancar un muy buen tiempo el proceso de un hijo, que obligar a un hijo a que sea lo que uno quiere. Es que usted tiene que estudiar esto porque Dios me mostró. Pues si se lo mostró a usted, a su hijo y a su hija también se lo tiene que mostrar. Yo soy el sacerdote. No, usted lo que es un confundido. Porque cuando usted no respeta los procesos, usted no está pasando por encima de un hijo o de un empleado o de alguien. Usted está pasando por encima de la voluntad de Dios. Porque usted está imponiendo según su realidad y su concepto lo que otro debe ser. Y perdió. ¿Por qué le cuesta tanto a una esposa entender y amar a un esposo? O a un esposo entender y amar a una esposa. Porque cuando uno no está en el mover de la gracia de Dios, ¿qué es lo que uno le habla al cónyuge? Usted debe ser así, así y así. Y si no, cuente. Y mire ya, mire la vecina, mire el vecino, mire no sé quién, mire ese cuándo. Y ya en últimas, mire la Biblia. Le dice, sí, pero no la entendió. Entonces no nos ufanemos de nada, porque todo viene de lo alto. Alguien me decía, pero yo debo ser luz. Perfecto, por gracia. Con ese temita de que dé testimonio, la palabra dice, sois luz, no sean, son luz, son sal. Son luz, son sal. La luz y la sal no es un suceso, es un proceso. Cuando usted no está en gracia, sino en culpa, usted no ve el proceso. ¿Cuántos se acuerdan de la parábola de Lázaro y el rico? Lázaro y el rico. ¿Se acuerdan de Lázaro y el rico que estaba ahí? Cuando llega el rico donde Abraham, ¿qué le dijo? Uy, siendo las cosas así, Abraham, hágame un favor, mande un ángel a que le hable a mi familia para que no terminen aquí en el infierno. ¿Y qué le dijo Abraham? Dijo, hasta un ángel se les podrá aparecer. Podrán resucitar muertos, podrá usted dar mucho testimonio, pero hasta que una persona no entienda y conozca la gracia de Dios por sí mismo, su vida no cambiará. La manera como usted habla acerca a las personas a la gracia, o utiliza la misma Biblia para convertirlos en una desgracia. Sí. La Biblia dice, usted, entonces, ¿qué hace allá? Desgraciado, no ve mi vida como es por culpa suya. Bueno, por lo menos acepte que la desgraciada o el desgraciado es usted, porque yo sí sé que estoy torcidito, pero en la gracia de Dios. ¿Quién está más cerca? El publicano y el fariseo. Señor, yo sí ayuno, Señor. El otro ni se podía acercar. En la gracia de Dios. En la gracia de Dios. ¿Sí? Vamos a ver los niveles de la gracia de Dios en un hombre llamado por Dios. ¿Cuáles son los niveles de la gracia de Dios en un ser, en un creyente llamado por Dios? Esto, ¿cuántas veces he leído yo esta porción bíblica en Moisés y nunca lo había visto? Hasta que pues el Espíritu Santo por gracia me lo muestra. Está allí Gabriel en Éxodo 33, 13 al 19. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, Moisés con Dios, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Qué tremendo. Y él dijo, Dios, mi presencia irá contigo y te dará descanso.
Y Moisés respondió: si tu presencia no va a ir conmigo, no me saque de esta inmunda en la que estoy, desierto. Empieza a ver la gracia. Estoy en la inmunda, pero tu gracia está conmigo. Y yo no te estoy pidiendo que me saques del desierto ni de la inmunda, sino que así como en esta dura estás conmigo, si me vas a sacar, que tu presencia siga conmigo. Que tu presencia siga conmigo. Y qué lindo ese Moisés. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés? También, mire el siguiente nivel. Empieza a hablarle: muéstrame el camino, acompáñanos, no nos saque de aquí si tu gracia. Y ya cuando Dios le dice: sí, mi gracia está contigo, dice: entonces si mi gracia, y le dice el Señor: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Tú sabes por qué tú insistes en que Dios no te escucha? Porque tú oras lejos de la gracia de Dios. Mira lo que le dijo: y también haré esto que has dicho. No solo te he traído hasta aquí, que no quieres reconocer que es por mi gracia, porque tú me estás diciendo que me manifieste a tu vida, y lo que me estás diciendo es: hasta aquí llegué yo por mis fuerzas. ¿Será que ahora sí puede hacer algo usted, Dios? ¿Será que ahora sí se puede manifestar? Porque aquí me ha tocado muy duro. Yo soy el que he mantenido este hogar. Este hijo de madre marido es por mí y estos hijos son por mí. Haga algo, Dios. ¿Cómo reconoces que soy yo el que te he guiado? Aunque has pasado por desierto y por la inmunda, entonces por esa gracia que acabas de descubrir, también haré lo que me has pedido. ¿Y qué fue? Pero qué lindo, porque he conocido que yo te lo di, que eres mío y ahora tú lo sabes. ¿Por qué no le hablas al Señor diciéndole: soy tuyo y tú lo sabes? ¿Qué sacas tú? Es que arreglando problemas. Este hogar está aquí porque usted metió al diablo, metió a Satanás. El diablo le dirá: uy, allá ni se meta, porque esa señora, ese varón, déjelo ahí quieto. ¿Qué nos vamos a meter si ya nos entregaron todo eso? Traigan las escrituras de esa familia y de todas las generaciones. Ellos mismos se entregaron a Satanás con lo que hablas, porque tu corazón está lejos de la gracia de Dios. Tú necesitas ver. No has querido creer, porque se cree con todo en contra. ¿Se cree cómo? ¿Y entonces por qué tienes todo en contra? Porque Dios te dio la gran bendición de empezar a creer. Solo un hijo de Dios que es llamado a recibir toda la gracia de Dios tiene que enfrentar todo en contra. Si no, usted es uno más del montón. Las religiones le dijeron: listo, su proceso es que deje de ser malo para que ahora sea bueno. Y dé testimonio. Nadie va a cambiar por su testimonio hasta que no venga a la gracia de Dios. Y muchas veces el Señor permite eso porque la persona se cansa de en sus fuerzas dar testimonio y se da cuenta que está dando disque testimonio, pero no por gracia. Y termina siendo el desgraciado que ahí sí deja que la gracia de Dios sobre. ¿Por qué? Porque manda patas arriba todo. Sale todo el mundo corriendo de esa casa. Señor, ¿qué hice? No se preocupe. Le estoy revelando mi gracia. Le estoy revelando mi gracia. Y Jehová, el Señor, le dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, el siguiente nivel, dijo: ¿cómo? Yo hallé gracia delante de usted. Entonces mostrame tu gloria. Mírelo, en medio del desierto. Entonces, usted me está diciendo a mí que hasta aquí me ha traído tu gracia.
Estoy en desierto, estoy en pecado, estoy en la inmunda. Diagnóstico cáncer, diagnóstico divorcio, diagnóstico muerte, diagnóstico desgracia. Pero tú me dices que estoy en tu gracia, que he hallado gracia delante de ti. Móstrame tu gloria, Señor. El siguiente nivel de alguien que cree en la gracia de Dios. Móstrame tu gracia. Y mire lo que le contesta el Señor. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Pero le dejó algo claro: tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. ¿Qué le dijo? A ti te revelo mi gloria, pero lo que suceda con los demás no es asunto tuyo. Suelte cargas. ¡Ey, que suelte cargas! ¿Cuánto lleva usted ahí? Este hogar, ¿cómo está? Supongamos que usted es la buena. Y si en verdad usted es tan bueno y tan buena y lleno de luz, ¿qué hacen las tinieblas en su casa? Si las tinieblas no prevalecieron donde hay luz, ¿qué hace molestando usted diciendo que cambien, que cambien? Si alguien lleno de luz sin decir nada cambia. Entonces, ¿qué viene a decir usted? ¿De qué luz habla? ¿No será más bien luz de tinieblas en la que usted no ha querido aceptar? Porque buenas conductas puede tener cualquiera, ¿o no? ¿Satanás no se disfraza de luz? Ok. Él no vino a los buenos. Él no vino a los buenos. Entonces le dice el Señor: muy bien, yo te voy a revelar mi gloria. ¿Ustedes saben qué significa en el nuevo pacto la gloria de Dios? ¿Cómo viene un mayor peso de gloria? ¿Sí saben o no? A mayor padecimiento, mayor peso de gloria. Y tú dices: muéstrame la gloria. Tú le estás diciendo: poneme a padecer. Poneme a padecer, Señor. Quiero padecer. O no tuvo que de rodillas decirle allá en el monte antes de: quiero entrar a la tierra prometida. Usted no dijo que quería ver mi gloria. Sí, no entra. ¿Cuántas oraciones escuetas, ciegas, sin espíritu, sin propósito, sin voluntad de Dios han soltado y Dios se las ha respondido? Usted, en un lenguaje que nada tenía que ver con el espíritu, le pidió a Dios lo que está viviendo. A mayor padecimiento, mayor peso de gloria. Ok, alguien que de pronto en su vida no lo sabía y está llevando un padecimiento tremendo. La liquidación completa la van a recibir tus generaciones. Pero hay algo que tú tienes que aceptar aquí en la tierra para que ya deje de vivir estresado, angustiado y hablando como estás hablando y haciendo lo que estás haciendo. ¿Sabes qué? Tus palabras buenas o malas no sirven de nada, porque lo que Dios dijo se cumple. Y como tú no entiendes el mover de Dios, y el mover de Dios me dice: Satanás, sí, mándeme ahí 3 de esos buenos que usted tiene, sí, póngame a padecer ese hogar. ¿Y por qué les va a dar tanta gloria, Señor? ¡Obedezcan! ¿O para ti qué era la gloria? ¿Un jacuzzi con un cóctel de fresa en Cartagena? Pues podemos ir de vacaciones a Cartagena de vez en cuando. Son aires que nos da el Señor, ¿verdad? Pero ¿querés gloria de Dios? Bienvenido a bordo. Dice la hermana Rosa: entonces yo me estoy quejando con mi marido y con mi casa y mi hogar de la gracia de Dios. Sí, mire para ahí, mire, le presento la gracia de Dios. Ay, que y en carne viva,
duerme con la gracia de Dios y no sabe. Oiga, ¿sabe por qué? Rosa, usted y yo que nacimos en el mismo lugar donde aprendimos la palabra, porque habían personas que de buena manera nos predicaron: usted duerme con su enemigo. No, espere. No, hombre. Ok, listo, tomémosla así. ¿Y qué dice la gracia de Dios? Ámelo, bendígalo, ore por él y hágale el bien. Ahí está la gracia de Dios. Pero, ok, Rosita, ¿duele hacer eso en esa realidad dentro de ti? Bien, sí, viene ira, viene rabia, viene todo lo que se lo querés mandar a Dios, pero ya se lo llevo, se lo mando. ¿Sí o no, Rosa? Ah, bueno. ¿Cierto que sí? Ese es el padecimiento. Porque el Espíritu Santo después te coge solita y le dice: ¿qué pasó, Rosita? Y vas y te doblas y dices: wow, Señor, ¿por qué pienso así? ¿Por qué le deseo esto? ¿Por qué hablo así? ¿Qué pasa? Porque así es el Espíritu Santo. Para después decirnos: cálmate, yo estoy contigo, acepta mi gracia, suelta esa carga, deja de culparte, para que dejes de culpar a los demás. Pero qué hermosa frase. ¿Qué tal esto? Nos estamos quejando de la gracia de Dios. Ahora sí vamos a entender algo. A lo malo y a lo bueno, y nada tenía que ver con lo que llamamos pecado. Tenemos que empezar a ser libres y salir de una estructura religiosa que se centró solo en conductas externas. Por eso Dios dijo: ustedes juzgan por lo que ven, por lo que oyen, pero yo sí conozco la intención del corazón. Hay muchos de ustedes que ante el mundo son muy buenos y están lejos de mí. Y hay muchos de ustedes que ante el mundo son lo peor y son los que están más cerca de mí. Porque solo una prostituta que está ahorita parada en una esquina esperando un cliente sabe que es una vagabunda. La otra es la ama de casa. El que tenga oídos que oiga. Qué tremendo. Y entonces le dice: y seré clemente para con el que seré clemente. Aquí Moisés experimentó la gracia de Dios en todos sus beneficios. ¿Por qué? Porque le dijo: quiero conocer el camino a seguir. Seguir el camino de Jesús es gracia de Dios. Caminar en la presencia de Dios aún en medio del desierto es gracia. Oye, ¿por qué no le dices? Bueno, ya no hay decirle: déjame ver tu gracia. Es sin que sienta nada, sin que vea nada. Dígale a su hombre interior y a su realidad: Dios está conmigo. La gracia de Dios está aquí. Dígalo. Usted que está en un hospital, usted que está en una funeraria, usted que está en una cárcel, que tiene a ese familiar en la cárcel, usted que tiene ese problema judicial, financiero, usted que está siendo atacado por toda su familia, usted que está siendo vituperiado, perseguido, ¿verdad? Y con causa, porque usted ha fallado, porque usted ha caído, porque usted está recogiendo lo que sembró. Pues quiero decirte que para ti es la gracia de Dios. Ya no te condenes más, no quieras cambiar en tus fuerzas y mucho menos quieras hacer lo que otros te dicen que hagas. Lo primero que tienes que decir es: aún en medio de la desgracia que yo provoqué, tu gracia está en mi vida. Y se lo voy a demostrar por la palabra. Que no estoy hablando concepto humano. ¿Qué más experimentó Moisés? Que Dios diga: yo te conozco, yo conozco tu nombre. ¿O no lo dijo? El 17, míralo. Y el Señor dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido. Uy, qué tremendo.
Qué tremendo que yo no tenga que convencerlos a ustedes de nada, porque el que convence es el Espíritu Santo. Pero que cuando las cosas se ponen fuertes por los errores que uno comete, uno pueda decir: Señor, tú me conoces por mi nombre, fuiste tú quien me llamaste. Y ni siquiera estoy en la inmunda, volví a embarrarla, volví a caer. Es que ni 70, ya perdí como 70 millones de billones de billones. He pecado más de lo que el gobierno ha robado a este país. No, él no se pone a hablar contra, dice: tú conoces mi nombre. Y se queda uno calladito porque el pez muere. Yo no sé quién nos dijo que hablar contra uno mismo, eso era espiritualidad. Es una porquería, soy una inmundicia, soy lo peor, soy. Por eso vimos hablando, vociferando contra los demás, pensando que eso los va a hacer reaccionar. ¿Tú crees que diciéndole todo lo que le dice a esa persona va a cambiar? No cambió cuando estaba enajenada con dopamina, oxitocina, cuando le dijiste: contigo tocaré el cielo. No cambió con eso. Ahora cuando lo mandó para el infierno tampoco va a cambiar. No, ahí está la gracia y el amor tan grande. Siempre va a estar la gracia y el amor de Dios. Aleluya. Ahí está la gracia de Dios. Y entonces lo que decía la hermana Hilda: Moisés experimenta la gloria de Dios disfrutando de su misericordia en el desierto. ¿O ustedes creen que cómo era levantarse? Uy, ¿cómo sería ese hombre acostándose sabiendo que habían 2 millones de tercos rebeldes, esclavos, personas pidiendo comida, pidiendo agua, pidiendo de todo? Y él era el líder. ¿Cómo se acostará ese hombre? ¿Cómo se acostaba? Yo creo que pasó más de años de su vida sin dormir. Moisés, que mi marido me pegó. Moisés, que mi hijo. Moisés. Porque Moisés era Dios para ellos. Y dice la palabra de Dios que Moisés vio la gloria de Dios. Y por no entender el mover de Dios, se dejó provocar por los demás. Y como todo ser humano, todo esposo, toda esposa, en medio de lo caliente, ¿cuánto les ha hablado el Señor? Cuando usted llegue su marido como llegue enajenado, cuando le encuentre la foto de la moza en pelota, cuando le encuentre los mensajes de chat, no lo ataque en caliente. Por eso Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Por qué estás retardando la tierra prometida en tu hogar? Por querer hacer las cosas a tu manera. ¿Estamos aquí o no? Hay por cosa que usted está provocando. Violencia engendra violencia. Que un demonio entre y vengan cosas que no tienen que venir, que serán transformadas para bien. 1 y 2. Y que aprenderemos de ellas. Pero si el Señor dice: airaos, pero no pequéis. Y entonces, si usted se mueve en la gracia y va en la gracia de Dios, eso que vivió, eso que sucedió, sucede y va a suceder, tiene que suceder, y es lo que usted y yo necesitamos. Deje de argumentar. Ay, es que se podía evitar. No, pues, Dios en su vida, en su mente y en su estructura sí se puede evitar, porque usted nunca haría algo así. El otro no es usted. Y eso es lo que nos falta entender, que la otra persona no soy yo. Entonces no le pida al otro que haga algo que para usted es fácil, desde su realidad, porque el corazón del hombre solo lo conoce Dios. Y hasta que tú no entres en la atmósfera de la gracia de Dios, nada va a cambiar.
Y si usted mira a todos los demás hombres, todo lo que ellos hicieron y de lo que se predica de una manera como si hubieran sido ellos. De nada sirve que usted ayune y usted ore si no está en la atmósfera de la gracia de Dios. De nada sirva que vayamos a hacer una campaña evangelística de 10,000 si no se hace en la gracia de Dios. Vuélveme a colocarme 2 de Timoteo 2:1. 2 de Timoteo 2:1 para ir al nuevo pacto. Tú pues, camino de vida plena, esfuérzate en orar, ayunar y hacer campañas evangelísticas y predicar. No, por gracia, todo eso se va a hacer sin que mi orgullo me haga daño. Porque es por gracia. Tú puedes orar por gracia. Todos los días te levantas a las 3 de la mañana por gracia. Puedes ir a predicar a muchos lados por gracia. ¿Tienes dinero? Por gracia. Ahora que tú por avaricia y ambición estás siendo esclavo de tu trabajo, eso ya es otra cosa. Pero todo es por la gracia de Dios. Entonces, la pregunta clave aquí es: ¿y cómo ser partícipe de la gracia de Dios al día de hoy? ¿Cómo puedo participar de la gracia de Dios al día de hoy? Juan 1:17, léalo fuerte. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? ¿Cómo podemos participar de la gracia de Dios? Según este versículo, la ley vino por Moisés, pero la gracia, ¿quién la trajo? ¿En quién está la gracia? ¿Y dónde encuentro la gracia hoy? Este es Jesucristo hoy. Anoche se lo decía, para muchas personas hoy Jesucristo no es más que quebrantar uno de los 10 mandamientos. El primero, el segundo: no hagas imagen y semejanza de mí. Cristo es nuevo pacto, con Él empieza, pero mucha gente en su oración y en su verbalización lo que hace es imaginárselo. Él dijo: yo soy la palabra de Dios. Al día de hoy, Cristo no está aquí en la tierra, está sentado a la diestra. Su Espíritu Santo es el pastor de la iglesia aquí en la tierra, y el Espíritu Santo me revela la gracia de Cristo cuando yo tengo una relación íntima y constante con la Biblia. ¿Quieres experimentar la gracia de Dios? Métete aquí, pero ya entendiste que es gracia. No quiere decir que todo se te dé como quieres. ¿Aló? ¿Y qué es lo que se predica el día de hoy? Venga Cristo, es un televentas. Venga Cristo. No, pues no hay una iglesia que tiene como eslogan: pare de sufrir. ¿Y qué hizo Pablo en la cárcel? Sufrir. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Sufrir. ¿Qué le pasó a Moisés por servirle a Dios? Sufrir. Muéstreme un solo siervo en la gloria de Dios que no sufrió. Y entonces aquí aparece un teólogo hermenéutico, doctor, pero sufrían por pecado, no tan santo. Vuelvo y le repito: si alguien en verdad vive en santidad, es porque le fue dado por Dios desde los cielos. Pero también si alguien aún no puede vivir en santidad, eso lo vamos a ver por qué. ¿Y por qué? Pero yo, ¿por qué sigo pecando? ¿Y usted por qué sabe? ¿Por qué sigue yendo allá y haciendo eso, siendo que sabe que eso es pecado? Porque no ha querido aceptar la gracia de Dios. Porque no es su fuerza, no es su fuerza de voluntad. ¿Se han visto la frase célebre de nosotros los papás? ¿Cuál es la frase célebre de nosotros los papás?
Ponga de su parte, mijo. Sí, ponga de su parte. Esfuércese por estar acá. Esto no necesita ayuda. Esfuércese. Aquí está la gracia revelada. Va a haber un momento que sin ningún esfuerzo por estar aquí, un salmo diario, un proverbio diario, un capítulo del Antiguo, uno del Nuevo, pasarán posiblemente años si usted sigue en la misma. Pues si usted no quiere ser parte de un círculo vicioso de marihuaneros espirituales con título de iglesia y santos, pues le va a ir mejor. Pero si usted lo que quiere ser es parte de una rosca de santurrones que ocultan el pecado, ahí va a abortar su proceso. Por eso este proceso es como calladito, ahí despacito. Alguien decía, es que Dios me cambió. Dije, pues prepárate para que sea puesta a prueba esa palabra, hermano. ¿Cómo? Sí, pues no dice que Dios lo cambió. ¿Cómo va, Martín? En proceso. Pero ya cambió, en proceso. Pero usted ya es santo, que estoy en proceso, hermano. Ah, pero yo ya cambié. Le fue dado de lo alto. Estás en proceso. Hablemos con gracia. ¿Alguien está como está? Oye, Dios ya te cambió. Punto. Dios ya te cambió, pero ponga de su parte. Ponga de su parte, ¿no? Entonces, ¿cómo soy partícipe de la gracia de Dios al día de hoy? Sea sincero. ¿En verdad tiene proceso o no? Nosotros nos apartamos el proceso no es su hogar. El proceso no es la realidad que usted vive. El proceso es esto. ¡Ay, vívalo! Ok. Usted no va a vivir esto hasta que primero no lo crea verdaderamente. Entonces aparece otro y dice, pero yo llegué y me arrepentí y le pedí al Señor y míreme, vivo en santidad. Ok, por gracia, yo no soy usted. No quiera ser como nadie. Y no obligue a nadie a que sea de pronto ni como usted tampoco ha sido. Porque ese es el punto. Entonces nos escondemos en el diario vivir. Hay gente que no quiere enfrentar la realidad con gracia y se esconde en la labor diaria. Porque en la labor diaria y ante la labor diaria todo el mundo le dice, ¿usted es? Bueno, madrugo a trabajar. Llego tarde, cansadísima de trabajar. Pues no trabaje. Si para usted el trabajo es tanta carga que, oye, ¿qué hace trabajando si no hace sino quejarse y restregárselo a todo el mundo? Que yo como hago oficio, pues no haga nada. ¿Para qué hace algo? ¿Para echárselo en la cara a los demás? Y luego mete a Dios. Es que yo sí, pues no haga nada. Punto. Pero si vas a hacer algo, hazlo por gracia. Por gracia es, lo hice de la mejor manera, pero no era yo. El otro lo dijo de la peor manera. Déjelo quieto. Ah, tú estás en la gracia de Dios. Pues vaya y sin decirle nada, haga por él el trabajo. Bienvenido a la gracia sobreabundante. No, queremos ser dioses. Sigamos avanzando. Vamos a ver los beneficios de la gracia de Dios al día de hoy. Romanos 3, 23, 24. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos están fuera del propósito de Dios, amartia, y están destituidos de la gloria de Dios. Wow. Siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Los 4 fundamentos del cristianismo, de la enseñanza de Jesucristo. 1, por gracia fuimos justificados, fuimos redimidos, fuimos perdonados y somos salvos.
Si usted no acepta eso, no hay nada que hacer. La gracia me justifica. ¿Qué significa que la gracia me justifica? Que yo no tengo que hablar palabrería para que los otros me acepten cuando la embarro. Eso es autojustificarse. Redimirme es que no tengo que hacer nada, ir a darle algo a otro para que el otro me acepte. Cristo ya hizo lo que tenía que hacer, redimido. Y se va la culpa porque me perdonó. Salvo, pero en esperanza, por gracia. Porque si vemos lo que esperamos, ¿a qué esperamos? Por gracia, en esperanza, fuimos salvos. 4 fundamentos. ¿Cuáles son las 4 columnas que sostienen la enseñanza a la iglesia de Cristo? Justificación, redención, perdón y salvación. Esto es lo que hay que predicar. Pues que yo soy una porquería. Ven a Cristo, ven a su palabra. Él te justificó, te redimió, te perdonó, te salvó. Amén. Por eso encontramos Romanos 5:20 para usted que le cuesta aceptar esto. ¿Qué es la ley? Lo que se debe hacer. Lo que se debe hacer, las normas. Sí, usted no hizo, usted tenía que hacer, usted quebrantó, usted. Y dice ahí que cuando yo impongo la ley, hay algo que sobreabunda sobre esa ley que abundó el pecado, que es la gracia. Yo pregunto, cuando tú exhortas, cuando tú confrontas, cuando tú tienes diferencias, cuando usted pelea con su pareja o con quien sea, ¿le habla desde la ley o de la gracia? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Restregar el pecado. Marihuanero, sinvergüenza, prostituta, grosero, mentiroso, ladrón, vagabunda. Eso aumenta el pecado en quien lo está practicando. Usted no lo está practicando. Por eso, una mujer que no es sabia, la misma mujer manda a su marido para donde la moza. ¿Por qué aumenta el pecado y el amor de su marido hacia la moza? Por la manera como usted le habla a su marido, a sus hijos y al pecador. Aumenta el pecado. Y la noticia grande para usted, ¿sabe cuál es? Que usted es obstáculo para esa persona, no para Dios. Pero vas a quedar en vergüenza. Porque esa persona con la que tanto le restriegas y humillas y maltratas, que porque está en pecado, de esa persona Dios tuvo misericordia. Y esa persona va a conocer la gracia primero que tú. Y esa persona sí te va a mostrar la gracia de Dios. De por sí, aguantárselo o aguantársela, eso ya es gracia de Dios. ¿No? Cuando una persona nueva por querer cambiar a otra persona, una persona buena por querer con su manera de ser cambiar a otra persona, cuando esa persona cambia, que entre comillas, el dolor, el odio y el resentimiento que esa persona cambió por el maltrato de la otra es peor que el pecado que él practicaba. Por eso los hijos crecimos con mucho odio hacia los padres, porque nos obligaron a cambiar fue a palo. Y pues ya no queríamos más palo y dejamos de hacer las cosas. Y pasaron los años y mi hijo, ¿usted por qué es así? No sé. Ay, la sabiduría es lo más lindo. La mujer sabia es la que edifica la casa. Pero la necia
con todo lo destruye. ¿Por qué? Porque estamos rechazando la gracia de Dios. Rechazamos esa gracia de Dios y está ahí. Lo que pasa es que las religiones colocaron una cantidad de requisitos. Y ahora, algo tremendo. ¿Cómo se activa la gracia de Dios en una persona? Que si tienes que imponer una disciplina, una norma, un horario, lo hagas con gracia, sin condenar, sin juzgar, sin maltratar, sin herir, sin golpear. Por eso dice el Salmo 119, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. La humillación, la humildad. ¿Dónde está la confianza en el Señor? ¿Cómo así que las cosas están como... Dios ya hizo la obra, Él ya terminó la obra. Cristo ya lo hizo. Esa rabia que tiene usted ahí, cámbiela por fe, cámbiela por gracia, cámbiela por misericordia, cámbiela por compasión hacia usted mismo primero, para que tenga compasión con los otros. No es a las patadas. El que cambió su vida a las patadas, no lo cambió Dios. Ahí aparece la fe. Es un proceso contigo y con el otro. Pero no es que haya afán de dar testimonio, de que todos digan que sí, que somos la iglesia, la familia. ¿Por qué no tienes confianza en Dios y paciencia a ese ser humano que tú mismo engendraste? ¿Por qué no le tienes confianza a Dios y paciencia a esa persona que tú mismo elegiste? ¿O no elegiste tú a tu cónyuge? ¿Por qué no le tienes paciencia, compasión? Porque lo manejamos todo con serotonina, oxitocina y dopamina, marihuana espiritual. Y llamamos a eso amor, presencia de Dios. Yo me río cuando dos esposos dicen que se van a separar porque se acabó el amor. ¿No pueden ver que es cuando más está floreciendo el amor? El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es amor. No es creer que sentir riquito, bonito, ay, qué chévere. No, amor es un proceso donde aprendemos a padecer gozosos. Efesios 2:8. ¿Cómo activo la gracia en mi hogar? Yo quiero que la gracia se active en mi matrimonio. Yo necesito que la gracia se active en mi casa, en mi hogar, en camino de vida plena. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe actúa, la gracia actúa donde hay. La gracia actúa donde hay. Ok. ¿Y tú por qué no crees? Por gracia, por medio de la fe, que ya está hecho. ¿Por qué te quedaste con lo que ves? ¿Ves? Deja de ver para que empieces a creer. Porque por gracia, salvos, souso, salvo, o sea, libre, sano, bendecido, prosperado, restituido. Salvo, souso, son esas 5 palabras en hebreo. Libre, sano, bendecido, restaurado, restituido, lo que más le gusta a todos, prosperado, finanzas. Eso es salvo y es por gracia. Pero la gracia no actúa donde usted no cree. ¿Y usted por qué no cree? Porque no ve. Entonces, para que usted vea, si es que lo va a ver, ¿qué es lo primero que necesita? Creer. Lleva al Señor insistiendo muchísimo. Y cuando vimos en la semana pasada Hebreos 11, dijo el Señor en Hebreos 11,
y muchos murieron sin ver lo que esperaban. ¿Y qué tal que tú seas semilla de toda una generación? ¿Aquí hay alguien que sea semilla de una generación? Entonces vas a morir sin ver nada. Los que somos semilla de una generación, morimos creyendo, confiando, confesando, sin ver. Aquí. Pero el día que nos llame nos dirá: entra, siervo fiel, y yo en ti, porque me creíste. Mira lo que sucedió. ¿O no le va a decir eso a Abraham? ¿No le va a decir eso a Abraham? El tiempo. Abraham, se acabaron los tiempos. Entra. ¿Te acuerdas en la inmunda que estabas cuando te dije que me creyeras? Sí, Señor. Gírate, Abraham. Mira todos los que ahora creyeron porque tú me creíste. Ahora sí estamos, ¿me hago entender? Pues, si usted es de los que, ay no, yo sí quiero ver, pues póngase gafas. Yo lo he confesado muchas veces, yo soy semilla de toda una generación que sobrepasa a mis 2 hijos. No sé tú qué seas. Entonces, si tú sabes que eres semilla de una generación, ¿cuál es el afán para convencer a los demás o lo que los demás vean en ti si los demás no saben cuál es el propósito de Dios con tu vida? Cuando tú no sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida, tú quieres imitar lo que los demás hacen. Ay, yo quiero ser como yo quiero ser como Dante Gebel, yo quiero ser como Cash Luna, ay, yo quiero ser como César Castellanos, no, yo soy. Porque el que es en mí. Y a Él la gloria. Yo le digo a Él, haz lo que quieras, pero que yo no me entere. Porque ese gusanito del orgullo es bien delicado. Haz lo que quieras, Señor, pero que yo no me entere. Porque no soy yo. Lo que tú hagas bueno y de reino, no somos nosotros. Ahorita que estamos viendo los dones son un regalo de Dios, pero es Dios quien actúa en nosotros. Entonces, la gracia solo actúa donde hay fe, y la fe viene por el oír, y el oír. Ok, entonces sumerjámonos en algo tremendo para dar dirección a este mensaje de hoy. Hebreos 4, 14 al 16, TLA. Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro gran jefe de sacerdotes que ha subido al cielo. Por eso debemos seguir confiando en Él. ¿Qué es lo que necesitas tú y yo? Confiar en Él. Eso activa la gracia. ¿Sí? Primer punto para que la gracia se active: perseverar en la fe. Hey, ¿me estoy haciendo entender o no? Deja de hablarte como te estás hablando. Les voy a botar el ejercicio más poderoso y más insignificante. Reconoce tus errores, reconoce tus pecados, confiésalos y deja que la gracia te aparte de esa maldad. Amén. Pero cuando vuelvas a fallar, no te hables más como te estás hablando. Y cuando el otro vuelva a fallar, no le hables más como le estás hablando. Porque el primer punto para que la gracia obre con todo su poder, que trae la gloria de Dios, es persevera en la fe. Y el martes pasado vimos palabra de fe. Y la palabra de fe es la que sostiene la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia. Y lo que es
palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de sanidades y don de milagros son sostenidos por una palabra de fe. Si no hay palabra de fe, no hay nada, no hay gracia. Ya no más con el que dirán. ¿Qué le interesa al que dirán? Suéltese, libérese, despierte. Y eso se logra no con esfuerzo humano. Esfuérzate en la gracia. Y la gracia la trajo Él, la palabra de Dios. Métase con la palabra. Vamos en 12 capítulos ya con sabiduría. Permanezca duro, toquee esta cabeza con un versículo. Hay algo que usted necesita entender, ver y vivir. Y eso no lo puede enseñar ningún hombre. Está en la intimidad de Dios con usted. Hágalo, hágalo. Entonces, perseverar en la fe. Todos dijeron, sí, yo necesito, yo quiero que la gracia se active en mi hogar. Persevera en la fe. Dice, léalo conmigo, el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó. Por eso Él puede entender que nos resulta que bájate de esa nube, santurrón, que es que usted es muy santo. Hay personas que para encontrar aceptación social, cultural dentro del argot religioso, ellos mismos, en su fuerza de voluntad, construyeron una estructura mental y conductual que no pecan. En serio, no pecan, pero no viene de la gracia de Dios. Jesús sabe que para ti y para mí es muy difícil obedecer. Por eso Él trajo la gracia. La gracia. ¿Estamos listos? Reciba el regalo. 16. Así que cuando tengamos alguna necesidad, ahí no está hablando de dinero ni cosas, no, necesidad de obedecer, de vivir la palabra, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. El punto, ¿cuál es? Ya no nos acerquemos con esa palabrería y conceptos. Ve, ¿y el trono de la gracia dónde está? ¿El trono de Dios dónde está? ¿Sí? Les voy a revelar algo, pero es secreto. El Señor me dijo que el trono de la gracia estaba aquí en este atril. Y cuando usted tenga problemas, venga aquí y vamos a colocar ahí el alfolí y usted trae un billetico y ya. Eso fue lo que le vendieron a la gente. El trono de la gracia está cuando usted cree y viene con sinceridad por su error o por el pecado del otro. Y lo primero que dice es: Señor, apelo a tu gracia. Apelo a tu gracia. ¿Saben qué es apelar? No es pelar, no. No es lo pelo por tu gracia. ¿Qué es apelar? Ya no tengo ninguna otra opción que tu gracia. Entonces, cuando un juez dice condenado a 15 años, pero puede apelar este dictamen, tienes otra oportunidad. ¿Qué significa gracia? Escúchelo. Haya pasado lo que haya pasado, aún hay otra oportunidad. Tienes otra oportunidad. Tienes otra oportunidad. Y el otro también tiene otra oportunidad. Ahora, ¿de quién depende? ¿De Dios?
acéptelo. Usted nunca va a cambiar. Hay otra oportunidad. Yo nunca voy a cambiar. Dese otra oportunidad. Y esfuérzate en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Él, como sumo sacerdote, está intercediendo por nosotros. Él está a la derecha del Padre diciéndole: papá, yo sentí lo que esas mujeres están sintiendo. Ten misericordia. Yo sentí lo que ese hijo está sintiendo. Yo sentí lo que ese asesino está sintiendo para ir a matar. Yo sentí lo que ese homosexual y esa lesbiana está sintiendo. ¿Alguien aquí se asusta? Él lo sintió. Nunca lo dominó. Se predicó el miércoles. Ese es el poder de Dios en el hombre. ¿Una vez? ¿7 veces? ¿Cuántas? Siempre. Pero oportunidad, ¿no? No que está bien, desgraciado, pero aquí está. Pero. Siga, hijo de madre, pero. Y duerme esta semana en la cocina. Pero. No. Porque con la vara que midas, de otra manera, te la están cobrando en otro lado. Acepta la gracia de Dios. Deja de darte duro. Ya no quiera cambiar por usted. Sea sincero, derrame su corazón hoy delante de Dios y dígale: Señor, quiero acercarme ¿cómo? Confiadamente al trono de tu gracia. ¿Sí? Y mira lo que dice esto tan lindo. Con esto terminamos. Colóquese sobre sus pies. Reina Valera, 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Cuando dice creced en la gracia, es porque la gracia es ¿qué? Un proceso. Usted ve primero un nivel de gracia. Ahorita usted y yo estamos experimentando gracia. ¿Su corazón descansa, sí o no? ¿Descansa o no? Suelte esa carga. Reciba ese primer nivel de gracia. Ahora manténgase creyendo. Deje de hablarse mal y deje de hablarle mal al otro. Mira, hasta que tú no aceptes al otro tal y como es, la gracia no va a obrar su perfecta voluntad. Y para que tú aceptes al otro tal y como es, debes aceptar la gracia de Dios. Solo el que aguantó hambre sabe lo que significa cuando ve a alguien aguantando hambre. Esos que no han aguantado hambre salen a la calle y ven al habitante de calle por ahí. Que trabaje ese sinvergüenza. Si yo tengo aquí mis quincenitas porque yo sí trabajo, yo madrugo y yo sudo, yo no sé qué, sinvergüenza. Como usted nunca aguantó hambre. Como usted no sabe qué es eso. Pero cuando usted por gracia verdadera, sabe que todo lo que ha vivido hasta aquí es gracia. Te ha librado de morir, de accidentes. Estuvo contigo en el hospital. Estuvo contigo en esas situaciones. Pero hay algo donde tú no quieres ver la gracia de Dios. Estaba contigo cuando pecaste. Ahora, verdaderamente, con un corazón sincero, démosle gracias a Dios, porque es su gracia la que nos ha traído hasta acá. No estoy peor por tu gracia. Caí y estoy viviendo consecuencia de mis malas decisiones. Estoy viviendo la consecuencia de mi pecado. Pero lo peor de todo, Señor, es que yo no sabía que aún ahí, hoy, aquí y ahora, tu gracia
sigue conmigo y en mi casa. Vamos, levante sus manos y reciba esa gracia de Dios. No es emocional, no es sentimental, es fe. Y esta gracia nunca se irá de mi hogar. Y esta gracia es la que me hace crecer paso a paso. Dime, recibo paz para hablar palabras de gracia, de bendición. Recibo paz para trabajar en gracia, en bendición. Diga, sí puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si vuelvo a fallar, ahí estará tu gracia. Pero ya no me hablaré más como me venía hablando, ni le hablaré al otro como le venía hablando. Diga, ahora tu gracia, aquí donde ha abundado el pecado, ahora sobreabunda tu gracia. Tu gracia por siempre y para siempre. En Cristo Jesús. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.